Al despertar Gregorio Samsa una mañana, tras un sueño intranquilo, se encontró su cama convertido en un monstruoso insecto. Se hallaba echado sobre el duro caparazón de su espalda y, al alzar un poco la cabeza, vio la figura convexa de su vientre oscuro, surcado por curvadas callosidades, cuya prominencia apenas sí podía aguantar la colcha, que estaba visiblemente a punto de escurrirse hasta el suelo. Innumerables patas, lamentablemente escuálidas en comparación con el grosor ordinario de sus piernas, ofrecían a sus ojos el espectáculo de una agitación sin consistencia. ¿Qué me ha sucedido? Así amanecía Gregorio Samsa una mañana cualquiera antes de ir al trabajo. Gregorio Samsa era el único sostén económico que tenía su familia y él creía que quizás sería la posibilidad de cambiar todo esto. Gregorio Samsa una mañana se despierta convertido en un monstruoso insecto, lo cual imposibilita continuar con su cotidianidad de poder ir a trabajar. La agitación de la demora de su paso hacia la hora de su trabajo. Él era una persona que trabajaba haciendo visitas industriales, viajando básicamente, lo cual empieza a agitar a la familia, porque como dije recién, Samsa era el único sostén económico de su familia. Su familia intenta apurarlo, despertarlo, y él poniendo distintas excusas se demora en su salida, tranca la puerta, intenta ocultar su monstruosidad, su aspecto que no era normal, que no era cotidiano. Se había convertido en un insecto gigante. Empiezan a pasar las horas, su demora preocupa a su jefe, el cual va a visitarlo, y él al escuchar la instrucción de su patrón en su propiedad, intenta salir a dar una explicación y al verlo su patrón se asusta y es despedido. Lo cual hace que Samsa se oculte violentamente en su cuarto y empiezan a pasar un montón de situaciones, como la pregunta de qué va a pasar ahora con nosotros económicamente. Gregorio en esta situación no solamente no puede continuar con su vida normal, que era la de ir a trabajar, la de ser una persona que proveía, sino que básicamente no iba a poder seguir con su vida. Era un insecto. ¿Cómo iba a poder mantener su vida normal? Empiezan a pasar un montón de cosas, como bueno, el asco que empieza a generarle a su familia. Imagínense, un insecto gigante, es prácticamente inexplicable, inimaginable. Gregorio en unas situaciones en donde su madre lo ve y se asusta, su padre intentando de que él vuelva a su cuarto lo empieza a agredir con unas manzanas, la cual una de estas manzanas se le ve incrustada en su caparazón. Al no poder generar economía, su familia empieza a entrar en un declive, por lo cual sus tres familiares, que eran su hermana, su madre y su padre, empiezan a trabajar. Ellos empiezan a buscar la manera de poder recaudar dinero para poder sustentar su estilo de vida, su vida en general, despiden a su sirvienta, empiezan a quedarse solos en la casa y empiezan a alquilar distintos cuartos de la habitación. Empiezan a pasar cosas con Gregorio que son como, bueno, le empezaron a dar de comer por abajo de la puerta, le empezaron a dar de comer las sobras porque su necesidad de ser un insecto ya no le apetecía comer y tener una vida normal, sino era, denme los sobras, denme lo que puedan, comer putrefacción, perdón. Y Gregorio empieza a perder su humanidad. Su único intento de no perder humanidad era esconderse debajo de un sillón y un cuadro. Gregorio, en todo este intento de mantenerse oculto, de estar alejado de su familia, nada, creen que él no entiende realmente, ya se terminó de convertir en su totalidad en un insecto y lo tenían como por compromiso. Bueno, es Gregorio, tengámoslos ahí, démosle de comer y que habite. En toda esta situación de creer, de deshumanizarlo, de creer que él no entendía el lenguaje que se estaba manteniendo, su padre confiesa que tenía ahorros los cuales iban a generar un sustento a la familia, y esto a Gregorio le duele muchísimo. ¿Por qué? Porque Gregorio no se había permitido un descanso, no se había permitido dejar de trabajar, ya que su padre tenía una deuda y él trabajaba para cubrir los costos de la casa. Lo cual dijo Gregorio, che, yo toda la vida laburé para mi familia, toda mi vida hice cosas por mi familia y mi familia no es capaz de ayudarme a mí en esta situación, teniendo dinero, recién ahora lo vienen a utilizar porque ellos se ven en la necesidad de usarlo, me explotaron, no solamente económicamente, sino también sentimental, me agotaron. Esto nos lleva a una pérdida de deshumanización, no solo ahora porque es un insecto, sino en todo. El rol de Gregorio no era el de un hijo, el de un hermano, sino que era el de un proveedor. Y en este caso, como él está incapacitado para proveer, deja de ser fundamental en el engranaje de su familia. En esta acción de que ellos alquilaban sus habitaciones de la casa, habían tres individuos los cuales le piden, al enterarse de que la hermana de Gregorio tocaba el violín, de que toque algo. Gregorio, al escuchar a su hermana tocar el violín, se acerca detrás de la puerta, cruza para poder escucharlo más de cerca, porque era el único legajo que le quedaba de humanidad, el entender, el comprender la melodía, el comprender la música. Se deja llevar, se olvida de que es un insecto. Al acercarse, obviamente, las personas que estaban arrendando la habitación se asustan, se sorprenden con semejante atrocidad,
y se van de la casa. Pero no se van por el hecho de ver un monstruo, sino por el trato de que le daba la familia de Gregorio a Gregorio. Eso ocasiona también pérdidas económicas, lo cual hace que la familia se enoje mucho con Gregorio. Se enojen a un punto de que ya no lo querían ni ver y lo dejan encerrado en su habitación para siempre. Le dan de comer por debajo de la mesa y en este momento es cuando la hermana se nos convierte en la antagonista de todo el cuento. La hermana se empieza a tener un sentimentalismo por Gregorio, pero empieza a tener lástima. Y no una lástima que se le tiene a un humano, sino una lástima que se le tiene a un algo, a un pobrecito, a una situación totalmente, como hemos repetido, una deshumanización de Gregorio. En este suceso de que la familia empieza a trabajar nuevamente, se empiezan como a acomodar económicamente, contratan una sirvienta, la cual a la hora de entrar a limpiar el cuarto, esa habitación abandonada, ni siquiera le habían avisado que Gregorio vivía ahí, quién era Gregorio, como que era un ser que habitaba sin querer. La mujer se asusta y lo intenta matar porque dice, ¿qué es esto? O sea, no entendía. Y ni siquiera habían llegado al punto de la familia de avisarle a la nueva sirvienta de que Gregorio habitaba ese mismo espacio. En esa sucesión de hechos, Gregorio muere, no porque haya sido asesinado por la sirvienta nueva, sino muere de tristeza, porque deja de comer. O sea, él deja de comer porque se sintió una carga para la familia y se empieza a dar cuenta que su familia en realidad no tenía una importancia por él, que lo único que le interesaba era lo que él podía proveer a la familia. Esta situación de que Gregorio muere por inanición, dejar de comer, por culpa de la tristeza, su familia se da cuenta de que Gregorio muere porque lo encuentra la sirvienta. Si no, nunca se habían dado cuenta, no tenían un contacto con él, ya no era un ser, era una cosa. Su familia, nada, se ve obligada a vender su apartamento, se mudan, y en el momento en el que se mudan y empiezan a rever su nueva vida, su nuevo estilo de vida, sin Gregorio, porque Gregorio ya era una carga para ellos, sus padres se dan cuenta de que su hermana era una bella joven, la cual ya estaba en edad de buscar una pareja. Pensando también en una nueva forma de sustentarse y de poder mantener su estilo de vida. Esto que acabamos de resumir rápidamente y perdiendo un par de aristas y de cosas importantes es la metamorfosis de Franz Kafka. Franz Kafka fue uno de los escritores más relevantes del siglo XX. Franz Kafka es el precursor del existencialismo, es el precursor de un tipo de novela totalmente absurda y paralelista. En esta situación que Franz Kafka nos demuestra con Gregorio Samsa, hace un paralelismo entre su vínculo con su padre, ese dolor, esa herida que tenía. Recordemos que en el resumen que acabamos de explicar, su padre lo ataca con una manzana y se le incrusta la manzana en el caparazón y eso él también lo lleva a parte de su muerte, un dolor, una incomodidad. Era parte de la angustia que Frank tenía hacia su padre, hacia no entenderlo y hacia ese vínculo. Este cuento nos pone una alienación de la familia, no tanto laboral. Si bien es un cuento que tiene muchas interpretaciones porque bueno, es una sátira, es una ficción y tiene un montón de puntos de vista porque pasan un montón de cosas en este cuento. Mucha gente lo interpreta con la alienación laboral, con uno de los pensamientos propulsados por Karl Marx, que para nosotros en realidad no va tanto por ahí porque él no tenía una alienación con su trabajo, no tenía un desentendimiento con su trabajo, sino es más, su forma de vida, su vida en general, era su trabajo, era el ser, el pertenecer. La alineación que él tenía era de su familia. Él no era parte de su familia, era un engranaje el cual no se entendía. Era una máquina que funcionaba sin saber cómo y el por qué que estaba ahí. Así que nada, Franz Kafka nos invita a reflexionar el lugar que ocupamos y los roles que ocupamos dentro de nuestra familia, no solamente el sentimentalismo, sino la parte económica y cómo nos vemos y cómo nos enfrentamos. ¿Seremos capaces, ante una situación de una discapacidad, ser cuidados de la misma manera que nosotros generamos cuidado? ¿O simplemente vamos a ser olvidados y desechados? Nos pasa una parte utilitaria y de consumo de la persona. Así que nada, los invitamos a leer La Metamorfosis de Franz Kafka. Es un cuento bastante corto, es un cuento que tiene unas 4 horas aproximadas de lectura, se lee en unos 4 días, 20 páginas por día más o menos. Es una lectura rápida, bastante sencilla y a generar su propia interpretación y a compartir con nosotros qué es lo que le parece. Así que nada, muchas gracias. No se olviden que tenemos más lecturas, más reflexiones y queremos y necesitamos del intercambio de ustedes para poder seguir haciendo crecer esta comunidad. Muchas gracias a todos los que colaboran, a nuestros mecenas y nos vemos a la próxima.